Ok. Entonces, decíamos que para insertar una columna nueva en una parte cualquiera de Excel, me coloco en el encabezado de la columna donde quiero insertar la columna nueva. Fíjense que cambia, el cursor cambia a una flecha negra apuntando hacia abajo. Tengo la opción de dar clic derecho encima de ese encabezado de columna y elegir la opción insertar y se agrega una columna nueva. O lo mismo puedo hacer, puedo sombrear esa columna o seleccionarla haciendo clic en su encabezado y pulsar la combinación de tecla control y el símbolo de más en el teclado numérico y de esa misma forma se agrega o se inserta una columna. Todas las columnas que vayamos a insertar se van a agregar a la izquierda de la columna que hayamos seleccionado. Entonces, aquí a esta columna le queremos poner como título el número para saber que esa es la numeración y le vamos a dar el mismo formato que tienen las demás celdas. Le vamos a dar el mismo color verde que ya por defecto está acá y le vamos a poner en negrita. Entonces, una forma de enumerar en Excel, tengo el 1, flecha abajo, 2, flecha abajo, 3, flecha abajo, 4. Esa es una forma de hacerlo, pero es una forma tediosa. Hay una forma mucho más fácil de hacerlo, que es, coloco los primeros números de las primeras 3 filas, los sombreo haciendo clic en la primera y arrastrando encima de esa misma columna hacia abajo. Luego, fíjense que en la parte inferior derecha del cuadro de selección aparece un puntito verde. Tengo la opción, fíjense que cuando me coloco en ese puntito verde, el cursor cambia de una cruz blanca a una cruz negra. Cuando hago clic en ese puntito, dejo el botón presionado y arrastro hacia abajo, me detengo en la columna donde quiero, hasta donde quiero llegar. En este caso quiero llegar hasta la fila 12, perdón, en la columna fila 12. Y cuando lo suelto, fíjense que el sistema automáticamente generó una numeración secuencial basado en las primeras 3 filas que yo tenía creadas. Si yo, supóngase que yo tuviera un 1 y lo que quiero hacer, quisiera replicar esto, entonces fíjense el resultado, cómo va a ser. El resultado es que él me copió el valor de la primera columna, lo replicó, lo repitió, perdón, me estoy equivocando al decir columna, celda, primera fila o celda. El valor de la primera celda que seleccioné se replicó. A diferencia de que si tengo las primeras filas tienen valores secuenciales, el sistema asume, cuando sombreo esas 3 y las arrastro, el sistema asume que lo que quiero es continuar esa secuencia y me lo repite. Bien. Otra cosa que es importante es que quería, a pesar de que yo quiero los 12 meses del año y quería llegar hasta el 12, pero yo estoy usando la primera fila. Por lo tanto, la primera fila no se corresponde. Si yo quiero volver a enumerar eso, puedo hacer lo mismo. Sombrear las primeras 3 filas, arrastrar y en este caso llevarla una más y él me las renumera en el orden secuencial. Lo propio, los meses. Yo puedo decir enero. Si yo quiero hacer una secuencia de esto, simplemente hago lo mismo que hice con los números. Puedo escribir el primer mes y el sistema asume que yo quiero el orden secuencial de los meses. Igual, si en vez de tener uno solo, tengo febrero, marzo, pero no quiero tener que escribir todos los meses, pues lo mismo, sombreo, arrastro por el punto verde y llego hasta el final y automáticamente tengo ya la numeración secuencial de cada fila y la posición que ocupa cada mes en ese mismo orden. Seguimos. Concepto. Los meses, si te fijas, tiene un error. No te escucho. O sea, en los meses del año tienes un error porque escribiste marzo mal, por eso no te dio. Ah, sí, sí, me doy cuenta, cierto, ciertamente. Igual lo podemos hacer con una sola fila en el caso de los meses del año y él lo replica. Bien, concepto.
ingreso. Vamos a poner que me ingresó dinero por cobros a deudas pendientes, perdón. Alguien vino y me pagó porque me debía. Ajá. Cosa se pone jodona. Y esa Perdón, Israel. Repítame la parte del mes para que la cosa me lo vea de nuevo. Ok, lo del mes. Vamos a eliminar esto. ¿Ya vieron lo del número? Lo de los números. Esta parte. Bueno, en fin. Sí, lo que pasa es que puse enero, arrastré hacia abajo, pero me salió enero hasta abajo completo. Ok, en esos casos, ¿cuál versión de Office ustedes tienen? 2010. Eso es lo que pasa, es que a veces hay versiones que no tienen la misma función. Según van avanzando, ellos, por ejemplo, le agregan, pero igual, si yo tengo enero y luego tengo febrero, ahorita cometí el error de que escribí mal el mes y por eso no lo hizo. Marzo. Con yo tener las primeras 3 filas con un valor, sombreo esas 3 filas, igual que como hice con los números, y él lo va a replicar en ese mismo orden, en el orden de secuencia. Bien. Parece que el Office, porque me repite los mismos 3 meses en secuencia. Vamos a probarlo por ahí. Chequea la versión de Office. En todo caso, para ir avanzando. Entonces, ok. Concepto del cobro. Supóngase que me pagaron 5,000 pesos. En el mes de enero, por ingresos tuve 5,000 pesos. En gastos tuve 4,500. Sí, lo... Para no, vamos a ver, ¿no? Voy a poner valores genéricos, porque yo sé que a veces los contadores no les gusta, como que tienen otro concepto. Voy a poner valores genéricos, es para que tengan, para que tengamos la oportunidad de ver la práctica. Compra y venta de mercancía. Supóngase que en ventas me ingresaron 50,000 pesos y que en compras gasté 45. Vamos a hacer algo para no complicarnos mucho. Vamos a replicar esto. Compras y ventas, ingresos y gastos por deudas. Me ingresó por un lado. Casi siempre para los ejemplos me gusta usar valores redondos para detectar cualquier error que pueda aparecer. Ok, aquí tenemos valores más o menos genéricos, pero tenemos valores numéricos. Fíjense que estos valores no tienen un formato. Yo puedo sombrear, yo quiero que también esta columna, cuando me arroje los resultados, tenga un formato de moneda. ¿Qué hago? Sombreo estas 3 columnas hasta abajo y le doy clic acá al estilo de millares. Fíjense que automáticamente me le aplicó el separador de miles y el punto decimal. Esta columna que no tiene valores ya tiene ese formato aplicado. Entonces, en Excel, para nosotros asignar una fórmula a una celda X,
siempre debemos utilizar un símbolo matemático. Por lo general, para que Excel entienda que una celda contiene una fórmula, se utiliza el símbolo, el signo de igual a. Es decir, si en una celda yo quiero que me dé el resultado de una fórmula y yo, por ejemplo, le pongo 20 por 25, fíjense que se quedó 20 por 25. Pero si yo digo que esa celda es igual a 20 por 25, me da entonces el resultado de esa fórmula, que es la multiplicación de 20 por 25. Entonces, es importante que sepamos la diferencia entre un valor de celda y una fórmula en una celda, es decir, el resultado. Para yo calcular la diferencia entre lo que me ingresó menos lo que gasté, me coloco en esta celda, con el teclado escribo igual, me coloco luego en la celda de ingresos, el resultado de la diferencia serían los ingresos menos los gastos. Entonces, seleccioné la celda D2, que sería celda de ingresos, y escribo el símbolo de menos E2, que serían los gastos, y pulso la tecla Enter. Y el sistema automáticamente aplicó esta fórmula que se ve aquí, que dice que el resultado de esa celda va a ser igual al contenido que hay en la celda D2, que es esta, la columna de fila 2, celda D2, que son 5,000, menos la E2, que es esta columna E, fila 2, que es igual a 4,500. 5,000 menos 4,500 debe darme un resultado de 500. Por lo tanto, el resultado que nos da es 500. Si quiero replicar esa fórmula que tengo en esta celda, simplemente hago lo mismo que hice anteriormente. La selecciono, arrastro haciendo clic en el puntito verde, la arrastro hacia abajo y el sistema replica esa misma fórmula. Por lo tanto, ya no tengo que escribir celda por celda la fórmula para que me dé el resultado. A ver. Vamos a ver aquí. Aquí, por si quieren escribir algo, aquí les habilité el chat. Porque oí que vibró mi celular. Déjame ver. Muy bien, entonces decía que para replicar una función hacemos lo mismo. Ahora, si queremos totalizar estas columnas de otra forma, nosotros podemos simplemente sombrear una sola. Vamos a decir que quiero el total de la diferencia. La sombreo haciendo clic en la primera celda y dejando el mouse, el botón del mouse presionado, arrastro hacia abajo hasta la última fila y busco aquí la función autosuma. La función autosuma. Fíjense que aquí tengo varias funciones, vamos a decir matemáticas, pero la que más usamos es la función de autosuma. Al hacer clic en la función de autosuma, el sistema me coloca al final la suma de todos estos valores. Si vemos en la barra de funciones, lo que el sistema aplicó fue igual